En este video vamos a ver la forma de importar datos externos o bien tablas externas para poder analizarlas usando R. Entonces, cuando me refiero a datos externos o tablas externas, pues me refiero a archivos que están en otro formato que tenemos, por ejemplo, en Excel o en Apple Numbers o en Google Sheets. Entonces, eh, algo bien importante antes de que comencemos a ver cómo importar estas tablas es el concepto del directorio de trabajo. Entonces, en R, el directorio de trabajo es una carpeta que está dentro de la computadora en donde R almacena todo el entorno. Eso quiere decir todas las funciones, todos los datos con los que estamos trabajando en ese momento y todo el historial de las cosas que hemos ido ejecutando. Entonces, eh, esa carpeta o esa ubicación también es donde R busca los archivos que queremos importar. Entonces, si nosotros queremos importar un archivo, pues hay que guardarlo en esa carpeta. Ahora, para saber cuál es esa carpeta dentro de nuestra computadora, podemos hacer dos cosas. Pues la primera es en RStudio, ejecutamos la función getwd y si se dan cuenta, aquí lo que hizo fue decirme, pues está en Google Drive, en mi unidad y bioinformática. Esa es la carpeta de trabajo. También otra forma de verlo es aquí en el panel Files. Entonces aquí dice otra vez volúmenes, Google Drive, mi unidad, bioinformática. En este caso, ahí es el directorio en donde yo estoy, pues, guardando todo el entorno que les dije anteriormente y donde R va a buscar los archivos, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, podemos importar estos datos externos desde varios programas como Excel, Apple Numbers y Google Sheets. Entonces, primero hay que preparar el archivo. En cualquiera de los tres programas, pues funciona igual. Básicamente, este, si se dan cuenta, es Excel, Microsoft Excel. Entonces, se meten los datos en columnas y filas y la primera fila debe contener los títulos, ¿verdad? Si la dejamos en blanco, pues va a ser un problema. Este es Excel, como les dije. Este es Numbers de Apple. Y este de aquí es el Google Sheets o el hojas de cálculo de Google corriendo sobre Safari, ¿verdad? Esto también puede ser en Chrome o en cualquier navegador. Entonces, bueno, lo importante es, si se dan cuenta, siempre pongo aquí en la primera fila los títulos y luego se debe guardar como CSV en el directorio de trabajo. Eso es bien importante. Entonces en Excel, para guardarlo como CSV, lo que tengo que hacer es irme a guardar como. Busco mi directorio de trabajo, como les dije, que va a estar en Google Drive, mi unidad, bioinformática. Entonces aquí le pongo el título, en este caso le voy a poner caf.csv y le doy guardar, ¿verdad? Es importante también recordarme del título que le puse. Eso es Excel. Vamos acá a Numbers para guardarlo en Numbers. Es básicamente el mismo proceso, solo que en Numbers no es en guardar como, sino que es en exportar a. Y me voy a CSV y también una vez hice eso, pues ya escojo CSV. Esto de la codificación es bueno que esté en MTF8 y ya en siguiente escojo nuevamente la carpeta de Google Drive, mi unidad bioinformática. Que como estoy escogiendo esta carpeta, nuevamente les explico porque es mi directorio de trabajo, ¿verdad? Y por último, aquí en Google Sheets me voy a archivo, descargar como y siempre está valores separados por comas CSV.
aquí lo que hizo fue copiármelo a mi carpeta de descargas, pero de ahí yo lo puedo copiar al directorio de trabajo, ¿sí? Entonces, una vez tenemos esto, eh, ya nos va a aparecer aquí en el panel Files. Si no aparece, pues hay que darle aquí un actualizar, refresh. Entonces ya debe aparecer. Entonces, si se dan cuenta, yo le puse CAF, entonces debería aparecer aquí. Aquí está, ¿ve? El archivo CAF CSV. Hay varias formas de importarlo. Yo lo puedo hacer de forma usando el mouse, de forma gráfica, digamos. Le hago clic, le doy Import Dataset. Entonces aquí, pues se supone que me lo debería mostrar acá. Y algo importante es ponerle nombre, ¿verdad? Le voy a poner nombre a el objeto que se va a guardar dentro de el entorno de R. En este caso, pues le voy a poner café, digamos. Y le doy import. Entonces eso me crea aquí, si se dan cuenta, ya el data frame con el nombre café. Y aquí me lo abre directamente. Otra cosa que esta es una de las formas. La otra sería utilizando el comando read CSV y entre comillas, es importante las comillas, coloco el nombre, ¿verdad? En vez de escribir el nombre, también puedo presionar la tecla Tab y entonces en Tab, con la tecla Tab, me sale una lista de los archivos que están ahí y puedo buscarlo con las flechitas del teclado y presionar Enter y entonces eh, algo importante cuando se usa este read CSV es que también le tengo que poner el nombre de variable, ¿verdad? Así. Entonces ahora sí ya le doy Enter. Y ahora me va a crear una variable que se va a llamar café1. Vean, aquí está, café1. La puedo abrir y me muestra nuevamente los mismos datos, ¿verdad? Solo es una forma diferente de importarlo. ¿Sí? Ahora, algo bien, algo diferente, digamos, es el formato RData. Es otro formato de archivo de datos que R puede leer y para crearlo no se utiliza el read.csv, sino que se utiliza un comando que es, o una función que es load. Entonces con load, otra vez, entre eh, comillas, yo puedo poner el nombre de algún archivo rdata que yo tenga en mi carpeta. En este caso no voy a meter ninguno de esta forma, pero les voy a mostrar la otra forma que es también muy fácil, que es buscando en las carpetas de mi directorio de trabajo. En este caso voy a abrir la de laboratorios y voy a abrir este, que es nuestro primer laboratorio que ya hicimos. Y aquí, si se dan cuenta, tengo un archivo rdata. Solo le hago clic, R me pregunta si lo quiero importar y le doy yes. Y entonces esto directamente me crea las variables. Ya no, aquí no es necesario que yo escriba el nombre de variable que quiero, sino que R me importa varias variables. Unas últimas consideraciones acerca de estos dos métodos para importar datos externos. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, hay dos formatos, CSV y RData. Entonces, de estas dos formas, el formato CSV es más costosa para la computadora por varias razones. En primer lugar, cuando importamos un CSV, R no conoce con anticipación el total de datos que hay. Entonces lo hace, digamos, en tiempo real. El problema es que R guarda todo en la memoria RAM. Y si, por ejemplo, la base de datos es muy grande, yo puedo llenar la memoria RAM de mi computadora y si eso pasa, entonces en primer lugar se va a ralentizar, se va a tardar mucho en procesarla. Y en segundo lugar, pues realmente puede llegar a colapsar la computadora, ¿verdad? Puede ser que deje de responder, ya sea durante mucho tiempo, o que simplemente deje de responder y sea necesario pues apagarlo así de forma violenta. Y además, otro contra de ese formato CSV es que no especifica de qué clase es cada columna, sino que R tiene que leer todo el archivo, digamos, cada columna, y dependiendo del tipo de dato que hay, determinar la clase
que le va a asignar, ¿verdad? Si es numeric, si es character, si es factor, etc. Eh, y, y bueno, entonces esas son las desventajas. Digamos, la ventaja del CSV es que la verdad es que es más fácil de manejar porque nosotros ya estamos acostumbrados a usar Excel o hojas de Google o Numbers. Y además, una pequeña ventaja, digamos, es que el archivo CSV es un poco más pequeño dentro del disco duro, pero como les dije anteriormente, es más difícil computarlo, ¿verdad? O sea, hacer el procedimiento que se necesita para poder guardarlo dentro de R. Y por último, vamos a ver cómo se crea un archivo RData. Entonces es bien sencillo el proceso, solamente consiste en hacer clic en este icono de guardar. Entonces me pregunta cómo lo quiero guardar y ya me aparece la extensión RData. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero poner entorno, puedo hacerlo. Le doy save y ya me lo guardo. Algo importante es que al hacer eso, se guardan en el archivo RData, se guardan eh, todos los objetos que están en mi entorno en ese momento. Así, cuando lo abro, me salen otra vez todas las cosas que yo tenía en ese momento en el entorno. Entonces, por lo general no queremos todos, sino que buscamos guardar solo ciertas cosas. Entonces es importante como limpiar antes de guardar. Entonces, eso es todo sobre la importación de datos externos. Espero que haya sido de ayuda y pues es algo bien útil a la hora de eh, querer analizar datos que hemos recolectado por medio de otras aplicaciones.